Buenos días o buenas tardes ya. ¿Sigue usted en política o lo ha dejado después de la experiencia? No, sigo de concejal en el Ayuntamiento de Vega de Paz. ¿Usted conoció a Leire? Sí, la conocí. ¿Hace Más o cuántos, menos Leire hace vino cuántos aquí en años? el año 2008, 8, venga, porque cuenta. compró una cabaña ¿Vale? y bueno, me hizo pues bastante oposición, pero tengo que decir que esta señora fue captada por los responsables aquí en Vega de Paz del Partido Popular. Se metió en el PSOE porque el objetivo de ellos era intentar hacer pinza y que me quedara yo en minoría, Pero, que perdiera la mayoría absoluta. pero Y espere, así espere, ocurrió en el año 2011. espere. ¿Usted de qué partido era? Yo del Partido Regionalista de Cantabria, de El Miguel Ángel Revilla. Partido Regionalista de Cantabria. ¿Y usted gobernaba el ayuntamiento con el apoyo de quién? No, con mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Entonces, ¿cómo le van a hacer la Sí. pinza? ¿Cómo le va a hacer la pinza? No, vamos a ver, a esta señora la cogieron. O sea, en el fondo las cabezas pensantes aquí eran los del Partido Popular, que abordaron el PSOE, metieron gente y el PSOE, esta señora que fue muy útil para ellos porque ya veían las maneras de actuar que tenía, pues la utilizaron en las elecciones del 11. Me echaron a mí y después salieron mal con ella y le dieron la patada. A Eso ver, es lo que pasó. usted me está diciendo que Leire en su origen era facha, en su origen político era facha. No quiero decir que sea facha, porque ella después se quedó en el PSOE y fue trepando en el PSOE, pero ella originalmente fue captada por gente del Partido Popular y la de meten, Vega de Paz. y la meten, los del PP de Vega de En el Paz, la PSOE. meten como infiltrada en el PSOE para que les chive cosas. Exactamente, es que, bueno, Un caballo de Troya. tanto ella como el compañero, o sea, al final le hicieron la labor al Partido Popular, Vale, y dígame que cuáles es eran. ahora quien gobierna. Vale, ¿cuáles eran las formas políticas de Leire? ¿Era buena, negociando, hablando? No, o sea, muy mala. O sea, te buscaba las cosquillas donde fuera. ¿Y cómo lo Te hacía eso? denunciaba absolutamente todo. O sea, era un infierno con ella. Pero cuénteme, ¿a usted le denunció por alguna razón? Bueno, por mil cosas que hacíamos. Cuando hacíamos una pista, cuando hacíamos una obra, cuando hacíamos unas fiestas, llamaba al Seprona, llamaba a la Guardia Civil. O sea, bueno, una querella que me puso también. O sea, era un infierno con ¿Y ella. por qué le puso usted la querella? Pues por un delito de prevaricación, precisamente, me condenaron a 2 años y medio, que ya cumplí, por meter en el Museo Etnográfico de las Villas Pasiegas precisamente a una amiga suya que le había vendido la cabaña precisamente a ella de la Vega de Paz. Pero O sea que hasta ese punto no tuvo reparo en intentar denunciarme y bueno, la juez entendió que sí, que no se había hecho un procedimiento, un contrato de 3 meses solamente, de julio, agosto y septiembre, pero por eso pues me condenaron a 2 años. ¿a 2 años y medio o a 2 años? A 2 años y 4 meses, ¿Pero ingresó usted en que prisión? ya cumplí. ¿Entró usted en prisión? No, 2 años y 4 meses de inhabilitación. Digo. De inhabilitación por un delito de prevaricación que entendió la juez que, bueno, O sea, que es por decir, no haber hecho a un ver si- procedimiento. A ver si yo me entero bien. Usted enchufa a una amiga de Leire en un puesto, se entiende que el procedimiento no es adecuado al estilo David Sánchez, o presuntamente al estilo de David Sánchez, y usted va para adelante. Sí. Pues muy O sea, mal. que no tuvo reparo en que le hice un favor incluso a una amiga suya. Pues ese alcalde muy Que mal. que no lo hice casi fue a dedo, pero no lo hice por ella ni nada, o sea, porque tampoco encontrábamos gente. Y entonces había que abrir el museo en julio, agosto y septiembre, pues le hice un contrato de 3 meses, pero eso me costó, bueno, no me costó el puesto porque ellos en el 11 ya me echaron robándome las elecciones, tanto el PP como el PSOE. ¿Pero cómo le robaron las elecciones a pero usted? después ya tuve que cumplir la condena esta. Pero Leire de la participó en el robo de las elecciones, ¿qué dice usted? ¿Qué denuncia usted? Leire y su compañero, que era el médico del pueblo, que iban casa por casa con gente muy mayor a que les votaran, y aquí en estos sitios el médico es una autoridad y entonces la gente pues firmaba las solicitudes del voto por correo. Ese voto por correo después se lo mandaba correos a la gente al domicilio, y había gente de la lista del PSOE que abordaban a la gente mayor, les cogían los votos y ya lo tramitaban, porque después para entregarlo
ya no hace falta identificarse en correos. Oiga, pero de hecho, en la oficina de correos de Ontaneda, muy grave, entraron votos a carril. Pero ¿sabes? O sea, hay uno a las 13 y 3 minutos, 13 y 4 minutos, 13 y 5 minutos. Espere a ver si yo lo he entendido. Leire se iba con el médico, su compañero. ¿Compañero sentimental o compañero de partido? No, compañero de partido. Vale, iba con el médico, que es una persona con mucho prestigio en el pueblo, a buscar personas mayores para que pidiesen el voto por correo. Una vez que pedían el voto por correo, les quitaban el voto, metían el voto que ellos querían y se lo presentaban... Exacto. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Exactamente. Pero eso es un delito. Exactamente. O sea, de una población de 800 habitantes más o menos, votaron 100 personas por correo. Que de esas 100 personas, el día de las elecciones, quitando 8 o 10 que a lo mejor estaban fuera, estaban en el pueblo, que podían haber ido al colegio electoral. ¿Sabes? Entonces, claro, el quitarte 80 o 100 votos... me quitó a mí el concejal de la mayoría absoluta. Y ellos llegaron a lo que buscaban, que era el pacto del PP y del PSOE. Pero esto no solamente lo habían hecho en las elecciones del 11, lo hacían siempre, ¿sabes? Siempre hacían esta maniobra. Y yo lo denuncié a la Junta Electoral Central antes de que pasara. Les dije, van a hacer esto. ¿Y qué pasó? No me hizo caso absolutamente nadie. Después lo llevé al juzgado y tampoco los jueces quisieron verlo. A ver, Víctor Manuel, pero usted quiere decir que ya había hecho fontanería en la Junta Electoral Central Leire para que la Junta no cerrase los ojos. Bueno, entonces era muy amiga de Rubalcaba, que era cántabro. Y yo siempre he sospechado que la influencia de Rubalcaba pudo verse para que yo no pudiera lograr mis objetivos después de haber denunciado todos estos hechos. Entonces usted dice, está acusando a Leire de robarle la alcaldía con trampas y maledicencias. Leire y todos los que colaboraron para que aquello se hiciera. Bueno. O sea, Leire, su compañero y más gente que había. Aquí le están escuchando muy atentamente Carlos Segarra, Sonia Ferrer, Patricia Cerezo y Bárbara Arroyo, que no sé si tenéis algún comentario o alguna pregunta para Víctor Manuel. A mí me llama la atención sobre todo esos 100 votos, es que ya se van apuntando manera, esos 100 votos que consigue a través de ese voto por correo. Estamos hablando más de una población pequeña, ¿no? Estaba mirando aquí, creo que no llega a 800 habitantes esta por ahí más o menos. Claro, es que estamos hablando de 100 votos de 800, o sea que no es... No es moco de pavo. De hecho, esa situación no se ha vuelto a repetir en el resto de elecciones. Después ha votado, pues no sé, el 2%, como mucho, una cosa así. Yo lo que quería saber es, para entender cómo funcionaban, iban de casa en casa, les pedían que pidiesen el voto por correo y llevaban ellos el voto, lo recogían en su casa o se personaban esas personas mayores en correos con el DNI. Vamos a ver. Yo denuncié, llegó la policía, la Guardia Civil de Santander, y en el asilo de Vega de Pas encontraron en la papelera como 40 o 50 solicitudes de voto por correo con la letra del médico. La Guardia Civil hizo un buen trabajo, pero la justicia no hizo absolutamente nada, no quiso mirar. ¿El médico sigue vivo, Víctor Manuel? ¿Sigue vivo el médico? Sí, está, no sé, se marchó ya de aquí también, porque tampoco era aquí de Vega de Pas y vive en Cantabria, pero no sé. ¿Me puede dar luego la identidad del médico, que lo vamos a llamar a ver si nos confiesa? Que estará muy mayor ¿no? O sea, ya penalmente se podrá librar. No, muy mayor no, pero dirá que yo no conseguí nada en la justicia y que ellos hicieron unas elecciones muy limpias. Eso es lo que dirá. ¿Usted no cree que a lo mejor quiera confesar y decir que Leire hizo algo? No creo, no sé. Yo quiero entender solo que nos explique, porque lo ha dicho así como de corrido, lo del voto a las 11:03, luego 11:05, 11:0... no he entendido muy bien a ver, qué es lo la que nos gente, explicaba. A ver, una persona en una ciudad va directamente a correos y se identifica. Claro. Aquí no. Aquí recogían los votos, recogían las solicitudes de voto por correo y el médico las presentaba en la oficina de correos. Por supuesto, alguien de correos también pues hacía como si hubiera ido la gente allí a verlo.
Hay Claro, 5, entonces hay ahí 10, implicará mucha claro, gente, no esa es la solo que trabajó ellos. Leire en el 2022. Pues por eso, también, pero es que Sí, Leire... pero por eso le preguntaba si habían forzado a que fuesen esas personas mayores a correos con el DNI y la No, papeleta preparada, no. o si habían recogido Iban a- el voto y lo habían ellos tramitado de forma irregular. Recogían la solicitud y después iban a la oficina de correos y allí se lo daban por bueno. También la Guardia Civil estuvo en la oficina de correos y yo creo que hizo buena labor. Pero ya le digo, los jueces Bárbara. y la Junta Electoral Central que en la aquella época no quiso saber absolutamente nada. Estamos hablando de Claro, 2011. es que es la trayectoria presuntamente delictiva de Leire a lo largo de los años lo que le ha ayudado a ascender en la organización criminal, presuntamente, porque como en todas las organizaciones criminales, asciendes cuando ya tienes un prestigio delincuencial, que es lo que le ha pasado presuntamente a esta fontanera, es decir, ya lleva años enseñando sus artes de fontanería. Esta persona, si me permiten, tiene muy malas artes, ¿sabes? Bueno, en el mundo Espera, un delincuencial, ejemplo. perdóname, son muy buenas artes. Un ejemplo, Víctor Manuel, de malas artes. Sí. ¿Un ejemplo de qué? De malas artes. Pues esto, pues lo que me hizo a mí con el voto por correo. Ya, pero no, digo, más allá del voto por correo y tal, ¿algún ejemplo? ¿Aunque usted hizo algún tipo de fontanería? Conmigo, bueno, pues mire, me estoy acordando también de un caso. Aquí hubo cerca en Luena una polémica con un concejal o el alcalde que era del pueblo de aquí de Luena, que le habían ahorcado un perro y tal. Entonces todos los medios os hicisteis eco de esa historia, ¿sabes? Y venía toda la prensa. Ella entonces estaba de oposición aquí conmigo y denunció ante la Guardia Civil a mi hermano Javier para que le había mandado un anónimo y tal. Total, que tuvimos que traer el abogado, ir al cuartel de la Guardia Civil, que vinieron guardias civiles, no de la Vega de Paz, sino de Santander, para hacerle unas pruebas caligráficas a ver si esa historia, o sea, si esos papeles de anónimos eran de mi hermano. Ella intentaba siempre enmierdar todo lo que podía. Bueno, la Pero perdóneme, ¿y la letra luego era del médico como la solicitud de votos por correo? No, la letra al final no era de mi hermano, que yo pienso que eso fue ni de una denuncia ni de un anónimo que le había mandado nadie. Eso es una cosa que se le inventó ella. ¿Y el perro ahorcado? ¿Y el perro ahorcado qué pintaba en todo esto? No, eso es un tema que hubo en Luena. Un suceso y se le quería achacar al hermano de Víctor Manuel como para meterle... Lo quiso hacer como imitación, porque ella vio que se armaba mucho ruido en todos los medios y en todas las televisiones y dijo, pues voy a hacer algo parecido en La Vega. Porque otra historia no me cabe Víctor en la Manuel, cabeza. que me ha quedado claro, que a usted no le gusta Leire, no hicieron las paces, no se llevaron bien al final. No, bueno, después me he hablado con ella, pero tampoco quiero mucho trato con ella porque sé cómo es, ¿eh? Hombre. Y tampoco me extraña que le esté pasando lo que le está pasando ahora. No, claro. No, claro. Víctor Manuel, ¿usted sabe cómo llegó al PSOE de Madrid al final? ¿Se comentó cómo había ascendido o algo? No. A ver, ella una vez estuvo aquí de teniente alcalde en su pacto con el PSOE. Sí. Al final, en el último año de legislatura, en el 15, salieron mal. Y ya la echó. Entonces ella se quedó un poco pues desamparada. Y llegaron las elecciones del 15 y el PSOE de 2 concejales, claro, uno robado por correo y el otro que podía ser del médico, que era el cabeza de lista, ya perdieron los 2 concejales y se quedaron absolutamente en cero. Entonces ella pues ya fue a Santander y ya con la vicepresidenta entonces del gobierno de Cantabria, Eva Díaz Terzanos, la cogió para llevar temas de redes y todo esto que son pues esos sueldos que tuvo en el 16, 17 y 18 más o menos. Y esas facturas del gobierno del PSOE de Cantabria que le pagaron. Y ya a partir de ahí fue trepando, no sé si con Ábalos o con Narbona, a Madrid. Y ella vivía pues entre Portugalete, la cabaña que tiene aquí en Vega de Paz, y Madrid. Y ella ya en Madrid ha ido ya trepando puestos y llegando pues a las grandes esferas, que es donde ha llegado ahora. Bueno, ¿y le ha sorprendido a usted algo? No, me sorprende que gente como el presidente o los ministros la hayan tenido en cuenta. Bueno, o la hayan encargado. Vamos a dejarlo ahí, Víctor Manuel, millones de gracias, le mando un abrazo.